Un rey construyó una hermosa ciudad y en medio de esa ciudad puso un jardín con árboles majestuosos, arroyos, lagos, animales que disfrutaban de la naturaleza y bancos donde el pueblo podría ir también a disfrutar de ese maravilloso parque. Realmente todos gozaban de ir allí. Y una vez por semana, el rey se reunía allí con su pueblo para disfrutar de lo que él había creado para que ellos también gozaran. Lamentablemente, el rey tuvo que salir fuera de la ciudad y el parque quedó en manos de los gobernantes. Conforme iba pasando el tiempo, los gobernantes descuidaban ese parque y lamentablemente dejaron de podar los árboles, de limpiar los jardines, de alimentar a los animales y ese parque dejó de ser tan atractivo como el rey lo había hecho y el pueblo dejó de asistir a ese lugar. Pasado el tiempo, surgió un grupo de gobernantes que decidió reparar el parque. Podaron los árboles, limpiaron los estanques, barrieron los jardines, alimentaron a los animales y nuevamente ese lugar tomó la belleza que originalmente tenía. Pero para que no fuese destruido, estos gobernantes levantaron una barrera alrededor de ese lugar. Y aunque seguían realizando reuniones en el anfiteatro, nadie podía entrar al parque, puesto que no querían que ese lugar se destruyera. De pronto apareció el hijo del rey y se dio cuenta que ahora el pueblo no disfrutaba de ese hermoso jardín, porque los gobernantes habían puesto barreras que el pueblo no podía pasar. Él derribó las barreras e invitó al pueblo nuevamente a disfrutar ese jardín que recordaba al rey quien lo había construido. Al marcharse el hijo, poco a poco nuevamente los gobernantes empezaron a descuidar ese parque. Otra vez se dejaron de podar los árboles, de limpiar los jardines, de darle mantenimiento a ese parque y nuevamente perdió su belleza. Como el parque ya estaba descuidado, un grupo de personas decidió hacer un parque de diversiones en ese lugar. Por su parte, la sociedad histórica propuso nuevamente restaurarlo y hacer un museo para recordar al rey. Y hubo un tercer grupo que decidió nuevamente restaurar el parque para darle el uso y el propósito original que el rey había deseado de ese parque. Quiero agradecerte realmente porque has llegado conmigo hasta este video. Hemos hablado de verdades tan interesantes que Dios ha dejado en su palabra, que nos invita a que seamos fieles a ellas. Y hoy quiero hablarte de una verdad que ha sido olvidada y pisoteada lamentablemente. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 y dice en las Sagradas Escrituras: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Hemos estado viendo un poco acerca de la creación, cómo es que Dios creó al ser humano, lo hizo perfecto, cómo es que Dios creó este mundo y el universo en el cual vivimos nosotros. Y dice la palabra de Dios, tú creaste todas las cosas y dice, digno eres de recibir la gloria y la honra. Solamente hay alguien a quien podemos adorar y debemos adorar, y ese es el Dios de los cielos. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7 dice lo siguiente: Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos un ángel que vuela. Pero no me quiero centrar en quién es ese ángel, lo que representa, solamente en el mensaje que dice: temed a Dios y dadle honra.
Pero ¿por qué hay que temer a Dios? Y no se trata de tenerle miedo, porque Dios no es un Dios tirano, sino es un Dios de amor. Es temor de reverencia, de respeto. Y dice, temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y dice, adorad. ¿A quién vamos a adorar? A aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel con este mensaje nos invita a que adoremos al Creador, a que vayamos a Él. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Salmos 96:5 dice, porque los dioses de las naciones son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Tenemos un Dios que creó el mundo. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó nuestro Dios creando este planeta? El libro de Génesis capítulo 1, versículo 31 y el capítulo 2, versículo 1 dicen así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El registro bíblico nos dice que Dios hizo el mundo en 6 días. Y son 6 días literales porque dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Tarde y mañana del segundo día. Y aquí el último versículo del capítulo 1 de Génesis y el primero del capítulo 2 nos indican que este mundo, dice que cuando Dios lo creó, dice que era que bueno en gran manera. Y luego agrega que fue creado ¿en cuánto tiempo? En 6 días. Y Éxodo capítulo 31, versículo 17, la parte central dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y ¿qué? Y la tierra. Y no olvidemos lo que leíamos en Apocalipsis 14. ¿Adorar a quién? Al que hizo ¿qué? El cielo y ¿qué? Y la tierra. Capítulo 2, versículos 2 y 3 del libro de Génesis dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí tenemos un Dios que crea este mundo en 6 días, pero hay algo interesante que hace. Dice que Dios que hizo, lo reposó. No es que Dios se haya cansado, no es que Dios ya no quisiera trabajar. Dice que lo reposó y ¿qué más hizo? Y lo bendijo y lo santificó. Hizo 3 cosas. ¿En qué día? En el séptimo día. Lo reposa, lo bendice y lo santifica. ¿Por qué? Porque en él reposó, dice el mismo texto, de toda la obra que había hecho en la creación. Esto es muy interesante. ¿Será que acaso Dios necesita un descanso? ¿O que ese descanso, quien realmente lo necesita no es Dios, sino tú y yo? Marcos capítulo 6, versículo 31, Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. En esta vida agitada que el ser humano vive, lamentablemente muchos nos enfrascamos en trabajar y trabajar y trabajar y nos olvidamos del descanso. Y nuestro cuerpo nos empieza a cobrar. Vienen las enfermedades, y no solamente enfermedades físicas, a veces enfermedades en los hogares, hogares fracturados. ¿Por qué? Porque se dedica uno mucho a buscar el dinero, la economía, una buena casa, un buen carro, y nos olvidamos de lo que realmente importa, que es la familia y que es nuestro Dios. Y es por eso que Jesús en Marcos capítulo 2, 27 dice, la razón de ser del día de reposo, dice así, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Entonces Dios reposa el séptimo día. Pero Jesús aclara, el Hijo del Rey aclara el propósito original de ese día. Dice, el sábado fue hecho, ¿por qué? ¿Por causa de quién? Por causa del hombre. Ahora, el rey puso un día. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Parte del decálogo, parte de los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento dice así, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Qué interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, acuérdate del sábado. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida cuál es el propósito. Y dice 6 días que trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Dios, desde la creación, querido amigo y amiga que me estás viendo, Él nos puso el ejemplo. Él descansó el 7º día. Así que el sábado no comenzó en el Éxodo, en el capítulo 16 o en el Sinaí. El sábado viene ¿desde dónde? Viene desde la creación. Y ahora Dios nos hace una invitación ¿a qué? A descansar ese 6º día. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que descansar el sábado? Porque el mismo versículo dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y ¿qué? Y la tierra. ¿Recuerda lo que decía Apocalipsis? ¿Adorar a quién? Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. La observancia del día de reposo se trata de adoración a nuestro Dios. Se trata de hacer lo que Él me pide. Y recuerda que el cumplimiento de la ley es el ¿qué? Es el amor. ¿Y por qué tengo yo que guardar el sábado? Porque es una respuesta al amor tan grande de nuestro Dios. Es un reconocimiento de Dios como nuestro creador. El sábado es una señal del poder creador y redentor y señala a Dios como la fuente de la vida y el conocimiento y recuerda al hombre la gloria primitiva. Así da testimonio el propósito de Dios de volvernos a crear a su imagen. Entonces tenemos un ejemplo que Dios mismo en el 7º día reposó y lo bendijo este día. ¿Por qué dice que bendijo este día? Lo hizo diferente. ¿Por qué dice la Biblia que bendijo el día? Porque lo hizo con una distinción peculiar. Todos los días son buenos, pero no todos los días bendijo Dios. El primer día es bueno, el segundo día es bueno, pero el 7º día es doblemente bueno. ¿Por qué? Porque es un día y 2, porque Dios lo bendijo y lo santificó. Esa es la razón de ser de este día. Dios bendijo el sábado y Jesús aclaró que el sábado lo hizo ¿para quién? Lo hizo Dios para el hombre. Entonces, a través de ese día, que es el día bendito de Dios, su pueblo recibe bendición. Es un poder vivificante, revitalizante para recuperarnos nuestras fuerzas físicas y nuestras fuerzas morales y espirituales. Dios conoce el cuerpo humano. Él es el autor de este cuerpo. Puso leyes que no se pueden cambiar. Y Él conoce. Y es por eso que nuestro Dios dejó dispuesto un día para ti, pero para que ese día lo dediquemos ¿a qué? A nuestro Dios, porque dice que lo santificó o lo consagró, es decir, lo apartó, lo dedicó. Sí, aquel día es el día que Dios precisó consagrar con propósitos diferentes a los otros 6 días. El guardar el sábado no se trata de imposición, se trata de adoración. Cuando tú guardas el sábado, es un momento para recrearte en Dios, porque es la señal de nuestro Dios. Hay quienes pueden argumentar que, bueno, esto ya pasó, era para el pueblo judío. Pero esto no puede ser así, porque cuando Dios instituye el día de reposo, no existían los judíos. En el Edén estaba Adán y Eva. No podemos contradecir esta grande verdad que dice la palabra de Dios. Pero déjame ponerte un pequeño ejemplo. Imaginemos que tú trabajas en una tienda de alimentos. Poco a poco vas ascendiendo hasta que de pronto el dueño de esa tienda decide dejarte de gerente general o de encargado, de ser después de él.
el número 1. El dueño de la tienda te entrega las llaves. Tú eres el primero que llegas y el último que vas. Pero él te dice algo. Tu día de descanso va a ser, por ejemplo, va a ser el cuarto día. Va a ser el miércoles. Descansarás el miércoles. Estoy dando un ejemplo. El dueño del negocio se va de viaje y tú quedas a cargo. Tú controlas a los trabajadores, te encargas de los proveedores, te encargas de pagar a los acreedores y tú tienes todo el control. Llevas un registro perfecto, se aumentan las ventas, pero un día tú dices, bueno, ¿por qué tengo que descansar el miércoles? Yo voy a descansar el día martes. Así que tú, en lugar de descansar el miércoles, que el dueño del negocio te dijo que lo descansaras, tú decides descansar el martes y no el miércoles porque dices, bueno, es que el martes me conviene más a mí. De pronto es un martes y llega el dueño de aquel negocio y se da cuenta que tú ese día no abriste esa tienda. ¿Qué crees que pensaría el dueño de ese lugar? ¿Quién tendría la razón? Lo mismo pasa con el sábado. La ley es específica. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová, tu Dios. Como la parábola que comenté al principio. Jesús mismo, cuando vino a este mundo, nos enseñó nuevamente cómo debemos guardar el sábado. Pero lamentablemente, ahora hay diferentes grupos. Algunos queriendo hacer un parque de diversiones del día de reposo, un día común. Otros solamente un memorial e imponer cargas para que la gente solamente lo vea. Pero el Hijo del Rey vino a enseñarnos que el día sábado es un día para disfrutarlo en compañía de Dios. Es un día para gozarnos, para descansar y dedicarlo para Él. Nuestro mismo Jesús los sábados iba a la sinagoga. El día de reposo es un momento para que renovemos nuestras fuerzas. Y no se trata, como te dije, de imposición, sino se trata de adoración. Por eso dice Isaías 56:2, bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, que guarda su mano de hacer lo malo. No dice el judío, el israelita, dice que el hombre que hace esto, el ser humano que hace esto. Hay una bendición cuando nosotros guardamos el día del Señor. Y hoy tienes esa invitación. Recuerda que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y sabes, en la tierra nueva seguiremos guardando el día de reposo. El libro de Isaías capítulo 66 versículos 22 y 23 dice, porque como en los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Este día es un memorial de la creación y quedará perpetuamente, así como es la ley eterna, que seguiremos guardando el día de reposo aún en la eternidad. Por eso hoy tienes una invitación a recrearte con el Señor en el día que Dios ha declarado, el día que Dios ha apartado, el día que Dios bendijo. Y recuerda, es un regalo que Dios te ha dado para que tú se lo dediques a Él, no haciendo tu voluntad, no andando en tus propios caminos, ni hablando nuestras propias palabras. Que el Señor pueda bendecirte e imitemos y vayamos a ese jardín que es el día de reposo y guardémoslo como el Rey de Reyes y Señor de Señores nos pide que lo descansemos. Que el Señor te bendiga.